Marrudo, ahí no lo toco. Eso estaba esperando, la grabación para dar inicio. Ahí ya conectó y estamos grabando, así que bienvenidos a todos los que están acá hoy. Espero que ninguno se haya ausentado por el partido de la Vinotinto, sino que estén acá. Ahorita comienzan a apagarse las cámaras porque están conectados con el partido. Esto quería decirlo mientras estaba grabando porque de repente ese que lo va a escuchar en diferido. Hey, tranquilos. Hoy es la última clase, la idea es que estemos todos, podamos culminar y culminar como lo han hecho hasta ahora. Gracias, quiero darles gracias a todos ustedes y felicitarlos porque son unos guerreros y unos valientes al terminar 27 lecciones de perspectiva básica. Miren, no suena fácil, pero son 27 lecciones, 27. Si hablamos de horas de estudio, créanme que son bastantes horas de estudio. Entonces, gracias a ustedes por hacer ese esfuerzo, gracias por conectarse, gracias por ser intencionales, entregar sus asignaciones a tiempo, estar conectados todos los martes en perspectiva. Gracias porque de verdad que es valioso. Les animo a que no queden acá, sigan adelante. Nuevo Testamento es hermoso, es hermoso. A mí me encantó Nuevo Testamento, así que les animo a que puedan continuar leyendo de aquí. Sigue perspectiva avanzada, que es Nuevo Testamento, y luego perspectiva avanzada, Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento es más corto, creo que son 3 ciclos solamente, y es hermoso. A mí me encantó. Yo quería que fueran más ciclos porque de verdad quedé enganchado con el Nuevo Testamento. Es hermoso ver perspectiva avanzada y Nuevo Testamento. Así que les animamos a que continúen, a que sigan. Hoy culminamos la parte escatológica. Hay mucho más que indagar, sin embargo, esto es lo principal y creo que lo medular también de la escatología. Así que si alguno de ustedes quiere leer un poco más, yo dejé por allí en el grupo de WhatsApp uno de los escritos de R.C. Sproul. Me gusta mucho este teólogo, aunque ya no está en este plano terrenal, pero dejó mucha información. Y esa parte de escatología en tiempo de Jesús es brutal la información que pueden encontrar allí si quieren profundizar un poco más de lo que se ha hablado acá. Así que eso, bienvenidos. ¿Les parece si un voluntario o alguien voluntariamente quiere orar para iniciar esta lección, esta sesión de hoy, esta conexión, quise decir? Yo. Adelante, gracias. Creo que no me veo, tengo problemitas con el internet, pero bueno, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias, Padre amado, por este día. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que aquí nos encontramos en este taller, Señor. Una vez más, Señor, te doy gracias por nuestra amada iglesia. Señor, sé tú bendiciendo la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes también, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los facilitadores de este taller de perspectiva y de cada taller, Señor, que imparten en nuestra iglesia para nuestro crecimiento, para nuestra sanación, Señor. Te doy gracias, Señor, por habernos traído hasta acá, Señor, y permitirnos haber culminado con éxito, Señor, este ciclo de perspectiva, Padre. Te pido, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de los que estamos acá presentes la intencionalidad, Padre, de seguir creciendo en tu camino, Señor, en tu palabra, Señor. A ti hemos orado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, les preguntaba si les quedó alguna duda de la clase anterior. Todo claro hasta ahora. Ok, perfecto. ¿Alguno tiene alguna asignación pendiente de entregar? En este caso, los exámenes. ¿Todos han presentado? David, ¿tienes por allí una pendiente? Yo también tengo una pendiente, Miguel. Ok. Y mi esposo. Y Michael, ok. Escríbenos por allí por interno para recordarnos, porque de repente se nos escapa. Escríbenos por interno para ver qué podemos hacer, ¿ok? Claro, sabemos que la idea es que había un tiempo. Sin embargo,
es importante que ustedes también cierren, ¿sí? Así como nosotros hoy cerramos este ciclo facilitando la última sesión, perdón, la última lección, quise decir, ustedes también puedan cerrar el ciclo de asignaciones como corresponde. Información importante, iniciemos con esta información. Tengo algo por acá, espero no lo haya, quiero presentarles acá, sí, acá la tengo. Tenemos fecha de la graduación y, a ver, no sale. ¿Por qué no sale? ¿Qué están viendo? ¿No ven una imagen? Voy de nuevo. Se ve nada. Voy de nuevo, pero se supone que debería ser, ok, ya, ahora sí, ahora sí. Tenemos fecha de graduación, es lo que les quería comentar. Y esa es la fecha. Espero les salga. Mide es complicado, no se puede compartir la pantalla, ¿viste? No me deja. Es que Mide es complicado. Pero bueno, le doy la fecha y les paso esto también por el grupo. El 28 de septiembre, único ensayo. Ese sería el ensayo a las 3:30, el 28 de septiembre, porque la graduación será el sábado 4 de octubre. Este ensayo es el domingo 28. El domingo 28 después del servicio. ¿Ok? Para que lo vean, esto sería a las 3:30. Es el único ensayo que hay. ¿Por qué se debe ir al ensayo? Para que ustedes vean todo el protocolo que se hace y que hay en ese momento de la graduación. Porque ustedes van de toga, birrete, van con toda la indumentaria que se necesita para graduar. Allí va a estar toda la parte, digamos que de perspectiva, además nuestros pastores, todo el riel de capacitación como corresponde a una graduación. Y bueno, ese es el día especial donde ustedes van a ser presentados como graduandos de perspectiva básica. ¿Qué fecha? Como lo comenté, el 4 de octubre, sábado 4 de octubre a las 19 horas, o sea, a las 7 p.m. Y el único ensayo sería el domingo 28 de septiembre. Así que anoten esas fechitas por allí. Esas fechas, quise decir, los que puedan ir, confirmar, por favor. Los que no, igual informarlo. Sabemos que algunos ya tenían algunos planes por ahí, lo han dicho ya, pero bueno, igual informarlo. Es importante estar ese día, ¿sí? Le agradecemos mucho también anotar esas fechas. Pastor Germán, no sé si quería saludarnos. No, nada, solo felicitarles por haber llegado hasta aquí, por haberse esforzado, porque bueno, sabemos que a veces es medio cansón el martes, la semana, la cosa, pero bueno, Dios les recompensa por todo el esfuerzo que han hecho, la verdad, y bueno, qué bueno que todos los que hasta hoy, están dando esa milla extra para simplemente seguir aprendiendo de las cosas del Señor, porque al final es eso, es seguir aprendiendo del Señor. Y bueno, y potenciar habilidades, aprender, generando en ustedes es el querer como el hacer. Eso es verdad que es muy valioso. Nosotros nos sentimos muy, muy felices porque, bueno, han dado, como les dije, esa milla extra y han podido llegar hasta aquí. Ya queda solamente la graduación de perspectiva básica y continuar para que puedan también graduarse como en perspectiva avanzada. Este es como un TCU de teología y les falta hacer como la última parte, que es como cerrando la licenciatura. Y es bien gratificante saber que el esfuerzo que todos han hecho, la verdad. Como siempre, bueno, algunos se quedan como en la carrera, pero qué importante saber que ustedes han llegado hasta aquí. Acuérdense que yo siempre pienso esto, es como la universidad, cuando uno congela el semestre o por alguna u otra razón uno dice, bueno, voy a esperar, y resulta que cuando te das cuenta pasa un montón de tiempo y dices, ay, me estuviese graduando, estuviese haciendo tal cosa. Eso mismo pasa aquí. Si ustedes terminan esto, continúen para que puedan tener la misma racha, estar calenticos ahí,
vamos a tener una pausa ahora para que comience el otro ciclo, pero es importante que no abandonen, no desistan y sigan ahí con esa misma dedicación que sabemos que de verdad es muy importante. Y bueno, Dios se complace, la verdad, por todo el conocimiento que ustedes han logrado obtener. Y bueno, nosotros también nos sentimos contentos por eso, así que les bendecimos mucho también. Así es, así es. Gracias, gracias. Lección 27. Y hoy culminamos, como les comenté, escatología general y culminamos esa parte importante de la escatología. Iniciamos nuestra lección de hoy. Ok, la lección de hoy. Mira, no me permite compartir. Y me dice que debo de reiniciar el ordenador si el problema persiste. Ya van 3 veces. Así que lo voy a intentar por última vez. Miguel, si quieres yo te comparto mientras esté en la sesión. El tema es que si ya me salgo, ya moriste, entonces, porque Ese tengo es el problema. otro entrenamiento como en media hora. Pero bueno, vamos a compartir ahí para que no perdamos tiempo, así que tranquilo. Listo, Sí, gracias. vemos cómo lo hacemos. Bueno, hoy vamos a hablar de escatología general en esta parte 4 y hoy vamos a interpretar o vamos a tener una interpretación exegética de los textos escatológicos claves. Son varios textos, así que vamos a intentar leerlos. Me gustaría que tengan sus Biblias a mano, los que les gusta usar la física, y los que pueden tenerla de manera digital, ténganla también por allí, esa aplicación abierta, enciéndanla para poder leer hoy parte de estos textos. El primer texto que vamos a leer es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 2. Si lo tienen, alguien que quiera leerlo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 2. Y bueno, mientras lo buscan en esta lección, lo que queremos es comprender que vamos a tener una interpretación exegética, o sea, lo que decíamos hace ratito, hacer las preguntas al texto. Entonces, ¿qué vamos a permitir? ¿Qué deberíamos permitir? Que la Biblia hable, que la Biblia hable. ¿Qué quiere decir eso? Que ella es su propio intérprete, no hay que añadirle nada al texto, porque si no allí ya, bueno, ya sería otra cosa. ¿Alguien tiene 2 de Tesalonicenses 2, por favor? Miguel, ¿es de 2A? 1 y 2, versículo 1 y 2. Ya, dice, esas son las manifestaciones del hombre de pecado. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok. Entonces vemos allí que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, porque el día del Señor está ¿cuánto? Cerca. ¿Cuántos años ha pasado desde que se escribió esa carta a la iglesia de Tesalónica? Muchos, cientos de años. Sin embargo, para la iglesia sigue estando y para nosotros sigue estando el Señor cerca. Hoy vamos a conocer estos eventos. Vamos a hablar un poco más de este orden de estos eventos, siguiendo algunos textos bíblicos que sirven como clave de estos aspectos escatológicos. Y bueno, vamos a entender y valorar lo que la palabra de Dios nos guía en cuanto a esa esperanza final. Sí hay un final y es importante que nosotros lo conozcamos. Sin embargo, no es ese final que algunos mencionan a través de escritos
pensamientos, líneas filosóficas, algunos hasta con revistas, y nos hablan del tiempo final. Pero hoy queremos valorar lo que la Biblia nos da, nos enseña, y la esperanza que nos da con respecto a ese tiempo final. Israel como asamblea de Dios. Ya hemos desarrollado esta pregunta, la hicieron por allí por el grupo de WhatsApp, el pastor César nos respondió, y también hoy podemos comprender que no existe un solo Israel. Eso está claro, toda esta información para los que estamos acá conectados. ¿O alguien tiene una duda con respecto a eso? ¿Ok? Ninguno. Entonces vemos que Israel como asamblea de Dios. Cuando hablamos de Israel en el Antiguo Testamento, hablamos que vimos ya esta palabra, la eclesía o la eclesia, estaba representada por la nación de Israel. Y aprendimos que la iglesia no cambió, sino que se amplió. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, esa palabra de eclesía en el Antiguo Testamento, a lo que menciona Esteban, se amplía y vemos las promesas. Primero una promesa en Génesis a Abraham, donde dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y vemos que ahora entonces hay una amplitud, ya no solamente es la iglesia del antiguo pacto, sino también vemos que ahora es la iglesia ampliada en el nuevo pacto, ¿sí? De estar bajo la dispensación del antiguo pacto pasó a estar a el nuevo pacto, bajo la cobertura, digámoslo de esa manera, del nuevo pacto, más que cobertura, de la promesa del nuevo pacto. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que el exclusivismo que vimos en el Antiguo Testamento, porque era una exclusividad a una nación, a Israel, dio lugar a una universalidad, y ya eso lo vimos. ¿Recuerdas? Hablamos de la universalidad y la palabra que de repente algunos confundieron, que era catolicismo o católica, la iglesia católica, esa es la iglesia universal. Entonces hablamos de la universalidad ya del Nuevo Testamento. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las naciones entran ahora. Esa es la promesa que se cumple, la promesa que Dios le dio a Abraham. Y vemos cumplido esto en cuanto a esta asamblea de Dios. Ahora, vimos que eclesía, que significa asamblea, es el término que usó Esteban, como lo mencioné hace ratito en Hechos capítulo 7, versículo 38, para referirse a Israel en el desierto. O sea, esa asamblea que es Israel en el desierto. Entonces ahora vemos que Israel sí tuvo y tiene un propósito especial en las Escrituras. Sin embargo, ya no hay la exclusividad, de que le pertenecía solo a una nación, ya no es así. Ahora hay una universalidad. Todas las naciones podemos recibir de la bendición de esta promesa, del plan de redención. Así que eso es importante, que nosotros hoy comprendamos esto. Yo todavía converso con personas y converso con muchas personas en Venezuela y siempre me dicen, bueno, lo que pasa es que este gobierno maldijo a Israel y por eso nosotros estamos pagando lo que estamos pasando. ¿Okay? Hay que entender esto. Hablo con muchas personas igual que dicen, bueno, tenemos que bendecir, y toman la bandera de Israel y comienzan a bendecir. Eso no está mal. Nosotros no decimos que eso está mal. Bendecimos a Israel, oramos por Israel, pero entendemos que Israel tuvo un propósito en la Biblia y que no van a haber como que dos juicios diferentes, uno para Israel y otro para... No. Entendemos que aunque hayan diferentes, ¿verdad? La bendición de la iglesia, que es la justificación. A ver, lo voy a decir diferente. La bendición de nosotros como creyentes, que es mediante la fe en el evangelio, que viene la justificación a través del evangelio, es para todos ahora, no es solamente para Israel, es para todos. Y eso es lo que en tiempos de Jesús no le gustó escuchar a muchos sacerdotes o digamos que intérpretes de la ley, porque Jesús lo dejó muy claro.
A los suyos vino, no les recibieron, por tanto a otros o les dio potestad de ser también hijos de Dios. Y esto ahora lo comprendemos nosotros mejor. Bueno, de repente para los que están aquí y otros de que lo van a escuchar en diferido, quizás esto usted no lo haya escuchado nunca. Pero los que venimos de otro tipo de iglesia, esto para nosotros nos causó mucho, un shock bastante fuerte porque veníamos de escuchar otras cosas. Veníamos de escuchar que a través de Israel la iglesia recibía salvación y después a través de la iglesia Israel tenía otra oportunidad. Entonces tenía que quitarse la iglesia para que Dios comenzara un proceso con Israel. Quizás eso usted no lo escuchó. Y como no lo escuchó, perfecto. Por eso no puede traer confusión. Así que estás escuchando, estás conociendo el billete verdadero y eso es bueno, porque cuando nosotros conocemos el billete verdadero sabemos cuáles son los falsos, pero algunas veces cuando lo único que tenemos es uno que no es legítimo, para no decir falso, uno que no es legítimo, obviamente vamos a creer en eso que no es legítimo, pero ahora teniendo la interpretación exegética y haciéndole las preguntas correctas al texto, a estos textos claves escatológicos, dejamos que la Biblia nos hable. Y comenzamos a comprender y comenzamos a decir, wow, esto no lo había visto de esta manera. Esto para los que escucharon otras versiones con respecto a los tiempos finales. Hablemos ahora del tiempo de predicación. Muchas personas preguntan con respecto a los dos testigos y dicen, ¿quiénes son los dos testigos? Los dos testigos son Moisés y Elías y muchas personas lo mencionan porque sacan la conclusión de que ellos fueron los que no vieron muerte. ¿Creían ustedes en esto? ¿Sabían ustedes en esto? ¿Lo habían escuchado? ¿Que eran Moisés y Elías? ¿O esto es nuevo para usted? A Franci por ahí me dijo, por ahí que era nuevo para ella. Adelante, Ariana, disculpa, te interrumpí. Lo había escuchado, no sabía, Moisés y Elías, no sabía por qué Moisés, sabía por qué Elías, pero era como literal, que Moisés y Elías iban a volver a la tierra e iban a predicar. Eso era lo que yo sabía. Ok, que era literal. Algunos incluyen a Moisés con el texto traducido del libro de Judas. En el libro de Judas, mire, me voy a meter en esta profundidad, pero no puedo explicarla porque no hay, es un texto oscuro para explicar. No hay claridad en otro contexto remoto. Pero algunos lo explican porque dicen que el arcángel Miguel o que Miguel, ese arcángel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Eso lo dicen en Judas. Yo no sé si usted lo había leído y si no lo había leído, abrí gran parte otra vez de este tema. Y eso lo dice el libro de Judas. El libro de Judas es un libro corto, no tiene sino versículos, si no me equivoco, 24 versículos y no tiene ni siquiera capítulo. Entonces, entre esos versículos, él dice eso. ¿De dónde saca esto Judas? No lo sabemos. Pero el pastor César y todos nosotros durante los facilitadores, el pastor Gaumar, nuestros coordinadores, Julio, Luis, mi persona, siempre le hemos dicho que donde un texto no tiene claridad con otras líneas de interpretación, nosotros callamos, porque sería imaginar lo que quiso decir Judas al escribir esto. Entonces, nosotros no hacemos alusión de esto. ¿Por qué Miguel luchó con el cuerpo? No lo sabemos, entonces por eso no entramos ahí. Pero hay personas que hablan con respecto a esto. Ahora, cuando hablamos de este tiempo de predicación, es la confirmación del pacto. Esa es el propósito que la Escritura le da a la semana 70, hablando de Daniel capítulo 9. Recuerdan que leímos Daniel 9 en las clases anteriores y tiene dos fases. ¿Cuál es la primera fase? La confirmación mediante la ofrenda de Jesucristo. Esa ofrenda que habla en la semana, en esta última semana, de la profecía y visión de Daniel. Al Mesías le sería quitada la vida después de las 69 semanas. Es decir, en la semana 70. Esa semana la fraccionamos en dos. Que fue cuando hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Se rompió el velo, se rasgó y cesó el sacrificio y la ofrenda. Quitando el pecado mediante su propia ofrenda. Entonces, como cordero fue llevado al matadero. Y está hablando del Mesías. También selló la visión y la profecía. ¿Qué quiere decir esto? De que selló la visión y la profecía. Porque en Jesús se cumplieron las visiones y profecías del antiguo pacto. De profetas como Jeremías,
como Daniel, profetas como, bueno, Isaías también, aún la promesa que Dios hizo a Abraham comienzan a cumplirse. Y si nosotros analizamos profundamente desde Génesis hasta Malaquías, vemos en algún aspecto el mensaje del evangelio y el mensaje del plan de redención a través de Jesucristo, del Mesías, lo que se cumplió en el Mesías. Entonces, vemos que en él se cumple, en esa semana, en esa última semana, en la semana 70, en esa primera fase, se cumple, se sella la visión y la profecía. Pues lo que de él escribieron los profetas fue perfectamente cumplido. Y lo más grande, Cristo satisfizo perfecta y plenamente la demanda de justicia de Dios o justicia de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que todos éramos culpables y no teníamos oportunidad de zafarnos de esa culpa. Si nosotros hablamos en aspectos legales, no teníamos quien apelara por nosotros. Pero Jesús, como nuestro abogado, él vino y nos justificó a través de este sacrificio. Y él pudo satisfacer en Dios esa demanda de justicia, esa demanda de la ley, de la justicia de la ley. Entonces, recuerden que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. A ver, ¿alguien puede leer Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, por favor, para entender esto? Aquí lo tengo. Por favor. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos allí que la justicia de la ley, nadie por la ley pudo ser salvo. Pero ahora viene Jesús y cumple todo esto y ahora Cristo satisface la demanda de la justicia de Dios y de la justicia de la ley. Entonces culmina al Jesús resucitar, ascender y ahora sesionar a la derecha del Padre, o sea, a reinar, a estar allí a la derecha del Padre. Entonces ahora venía el trabajo que aún se está realizando. Eso es parte de la segunda fase, cumplir la gran promesa hecha a Abraham, esa promesa que en su simiente, quiere decir en Jesucristo, serían benditas todas las naciones de la tierra, y esa bendición es la justificación mediante la fe en el Evangelio. Y aquí quiero que por favor busquemos Gálatas capítulo 3 y leamos todo ese capítulo de Gálatas. A mí me encanta cómo Pablo le escribió a la iglesia de Galacia y puede dejar esta carta para que nosotros la leamos y podamos entenderla mejor. Gálatas capítulo 3 nos da una información importante con respecto a la segunda fase de esta promesa de la semana 70, el propósito de por qué está escrito esta segunda fase de esa semana 70. ¿Alguien lo tiene por allí? Gálatas 3. Aquí lo tengo, pastor. Por favor. El Espíritu se recibe por la fe. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo
que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Wow, Gálatas 3 es lo más claro. Y si le hacemos las preguntas correctas, gracias, Rosmary, por leerlo tan eficientemente. No te agradecí. Si leemos correctamente Gálatas y le hacemos las preguntas correctas, vemos que está todo. O sea, está escrito. Condensa todo lo que leemos en escatología. O sea, ya no es porque de repente algunos se excusaban diciendo, bueno, a Abraham tenemos por padre y Jesús exhortó y reprendió esto. Y él le dijo, aún Dios puede hacer que se levanten hijos de estas piedras, hijos de Abraham de estas piedras. ¿Y qué quiere decir con esto? Que se justificaban porque eran una nación. Entonces, la nación escogida y se justificaban por esto. Pero Jesús vino y los exhortó y le dijo, no es eso, es la fe a través de las buenas nuevas de salvación que estoy trayendo. Y por eso cuando se acercó, y ahora entendemos por qué Jesús hablaba de la manera en que lo hacía, cuando decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y muchas personas no comprendían esto. Y creían que era un reino terrenal, creían que era un reino que se iba a rebelar en contra de César, en contra de Roma, y que iba a comenzar a reinar de una manera física, tangible. Sin embargo, nosotros entendemos que ahora lo que quiere decir y lo que quiere hablarnos es que todo aquel que tenga fe, que crea en el Señor Jesucristo, que lo acepte como su Señor, como su Salvador, lo confiese en su corazón, crea que Dios le levantó de los muertos, vas a ser hijo de Abraham. Porque Abraham fue justificado por la fe, porque creyó en Dios. No necesariamente es porque salió de su cimiento, o de su genealogía. No necesariamente. Entonces, por eso el texto dice claramente, no son simientes, sino habla de Jesucristo, esa simiente.
Entonces, eso es parte de la segunda fase de lo que habla Daniel capítulo 9 en esas 70 semanas. Confirmar primero y luego ahora cumplir la promesa que se nos había dado, esa promesa que tenía de redención. Recuerden, esto quiero que nos quede claro porque en algún momento podemos hablarlo con alguien más. Daniel tiene una acción de súplica por el pueblo. Y lo que Daniel buscaba en ese capítulo, orando con Dios, era, Señor, ¿hasta cuándo seremos condenados o seremos, o quiero decir, recibiremos la repercusión del pecado, la consecuencia del pecado? Y entonces él va arrepentido, habla con Dios, le pide perdón y viene la respuesta de parte de Dios y del ángel del evangelio. ¿Quién es el ángel del evangelio? A ver, lo hemos escuchado ya. ¿Quién es? El que me responda, le voy a... Gabriel. Ah, mira, gracias, Ariana. Un punto. Viste, el Gabriel es el ángel del evangelio, es vocero de esto. Lo vemos también luego en acción en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ahí hablando con María. Entonces vemos la acción del ángel Gabriel. Ahora, Daniel 9 pasa esto, da la promesa al Señor y el cumplimiento es en Jesús. Esta segunda parte, esta segunda fase se está cumpliendo. Esta segunda fase, el tiempo de predicación. Y estamos en esa segunda fase del cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Esta labor fue ordenada en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20. Por favor, alguien más que lo lea, Mateo 28, 18 al 20, para que entendamos cuál fue la labor que ha sido ordenada. Mateo 28, 18 al 20. Ajá. No creo que Rosmary sea la única que haya traído la Biblia hoy a clase de perspectiva. Mateo, ¿cuánto? Gracias, Mateo, John. 28, 18 al 20. Mateo 18. No, 28, capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 20, Mateo 28. Yo lo tengo. Vale, vamos, por favor. Está muy lento, John. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo, termino. Sí, lo que pasa es que tengo un micrófono por allá abierto y escucho extraño. Por favor, no sé si... Creo que sí. Gracias, muy amable. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que fue ordenado en Mateo 28? En eso la gran comisión. La gran comisión. ¿Y qué es la gran comisión? Hacer discípulos. Enseñar el evangelio, multiplicar las personas o sea, traer más personas a los pies de Cristo a través de las enseñanzas que hemos tenido nosotros. O sea, enseñar de lo que hemos nosotros aprendido. Eso, entonces eso quiere decir, bien, lo dijiste muy bien, reproducir el evangelio, y cuando hablamos de reproducir es enseñar su palabra, ¿verdad? Entonces, allí vemos que esta labor fue ordenada y está relacionada a la palabra. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, allí ya vemos que está relacionado al Espíritu Santo. Y recibiréis poder, ¿verdad? Entonces vemos que allí ya habla de cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos que varios profetas también profetizaron de esta área. Joel es un profeta que dice, y en los postreros tiempos o días, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos, y comienza a desglosar un movimiento del Espíritu Santo. Entonces vemos que cuando hablamos de la segunda fase de ese cumplimiento en tiempo de predicación, estos dos testigos, ahora nosotros lo entendemos y lo aclaramos que los dos testigos son la palabra y el Espíritu Santo. Cuando ustedes le pregunten quiénes son los dos testigos que habla Apocalipsis, son la palabra y el Espíritu Santo, que siguen obrando y están obrando en este tiempo. Adelante, Ariana. Es decir, que eso porque lo digo, que le han enseñado a uno de que vienen dos testigos cuando uno
creo que es cuando uno esté en el cielo, ya el arrebatamiento pasó, y está una imagen de dos personas predicando y que y que se mueren y resucitan en una plaza. Eso no es así. Es una interpretación que no es correcta. Ya. Sería una eisegesis, se le están añadiendo al texto. Y ahora vamos a verlo, ya lo estamos viendo. ¿Alguien quiere leer literalmente Hechos 1:8? Por favor. Mientras busca, Miguel, Gabo me pasó para compartirte la pantalla, pero no tengo problema. Perfecto, gracias, Tony, muy amable. Hechos 1, versículo 8. Sí, Hechos 1:8. No, ya va. Ya lo tengo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, exacto. Me seréis testigo en todo lugar. O sea, no estaba hablando de un solo lugar, sino en toda la tierra. Entonces ahora vemos que los dos testigos, esos dos testigos, están los dos únicos testigos para la aplicación en los que iban a ir arrepintiéndose y creyendo en la obra del Padre es a través de su Hijo. ¿Y cuáles son? La palabra y el Espíritu Santo. Ahora, les queda la pregunta, ¿por qué Apocalipsis dicen que van a morir? ¿Por qué Apocalipsis dicen que ellos van a ser a tantos días, van a ser presentados y van a morir? Ya lo vamos a interpretar. Tranquilos que eso lo vamos a responder un ratito más, unas diapositivas más adelante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Durante este trabajo de hacer llegar el evangelio a toda raza, lengua y tribu y nación, Satanás aparece atado, ¿sí? Es decir, con su poder engañador restringido. Ya ese es el poder de Satanás. Realmente muchas personas aquí caen en la situación de decir, pero ¿qué poder tiene Satanás si fue vencido? Ok, sí, Satanás es vencido, su autoridad no es propia, es usurpada. Quien realmente permite la autoridad o se la permite es la humanidad, es el hombre, al creer en sus engaños. ¿Se dan cuenta cuando a Eva y Adán fueron tentados? En ningún momento tuvo alguna autoridad de hacerles comer el fruto prohibido, sino más bien los influenció, los influyó, los incitó, les atacó. Y ya lo dijimos en anteriores lecciones, que atacó a la verdad. Y es siempre lo que Satanás ataca, la verdad. Mintiendo, tapando, engañando, disfrazándola de verdad y lamentablemente sigue siendo mentira. Es más, Juan 8:44 dice que él es padre de mentira y cuando él habla de lo suyo habla, o sea, desde la mentira. Por eso es difícil creerle a alguien que lamentablemente esté guiado o influenciado bajo el lazo del maligno. No es tan fácil porque lamentablemente está guiado por el padre de mentira. Y esto es importante que nosotros lo veamos. Leímos 2 de Tesalonicenses 2 y lo que Pablo le decía era eso: tengan cuidado, no dejen de que otros les cambie su manera de pensar, de actuar. Y pienso, siento y actúo. Entonces por eso todo empieza acá. Y es lo que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar o de su modo de pensar, de lo que ya el Señor ha hablado a nuestros corazones. Entonces, el enemigo en lo que hablamos aparece atado. ¿Cuál es el poder de Satanás? No va a ser un poder de milagros, no va a ser su poder más grande es engañar, porque él es engañador, mentiroso. Entonces, es importante tener eso claro. Su poder hasta ahora está restringido. Esto lo dice Apocalipsis, capítulo 20. Si gusta lo leemos, versículo 1 y 3. Vamos a leerlo, creo que tenemos tiempo. Apocalipsis 20, 1 al 3. Menciona esto, ya comienza a mencionar el milenio y algunas cosas en Apocalipsis capítulo 20. Adelante, quien lo tenga, no se preocupe. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
por un poco de tiempo. Solo por un poco de tiempo, para volver a engañar. Entonces ya comenzamos a ver un reino habla de 1000 años, para que engañase, dice, será desatado, y para que, perdón, le ponen un sello primero, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, note acá que el propósito de atarle es para que no engañe a las naciones. Es para no engañar. Entonces, durante el periodo de predicación del evangelio o confirmación del pacto, que son 3 años y medio o 3 semanas y media, y sí fue atado para que no engañara. Entonces, el ser desatado es para lo contrario, para que engañe, para darle poder nuevamente de engañar. Y eso está en el versículo 7 y 8. Rosmary, si lo puedes leer allí, el 7 y el 8, por favor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces engañó a bastantes, o algunos se van a engañar. Adelante, Ariana. Eso quiere decir, y aquí me corriges, Miguel, creo que estoy algo confundida, que en este tiempo que estamos ahora, Satanás no tiene esa marca de no poder engañar, o eso va a ocurrir después. Eso, Ariana. Eso, bien. La siguiente diapositiva nos habla de un cuadro que tenemos, y allí está, míralo, allí lo tenemos claros. En ese gráfico vemos Israel como iglesia, ¿verdad? Del Dios de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora vemos en ese gráfico santos reinando con Cristo en el cielo, y ya vamos a explicar quiénes son esos santos, ya lo vamos a explicar. Después tenemos el tiempo de predicación de los 2 testigos. Ya dijimos que esos 2 testigos son la palabra y el Espíritu Santo, ¿sí? Y se confirma el pacto en cada convertido según lo prometido a Abraham. Entonces, cada convertido es confirmación del pacto que el Señor hizo a Abraham y el cumplimiento del plan de redención en esa vida. O sea, de Jesús venir, esa persona creer en Jesús, y a través de la fe o mediante la fe tiene la justificación porque creyeron en Jesús. Ese es el evangelio. Y ahora Satanás atado para que no engañara a las naciones. Entonces está atado. ¿Qué es siguiente a esto? En este gráfico viene el tiempo de apostasía. ¿Qué es apostasía? Muchas personas responden esto muy sencillo y dicen, es apostatar de la fe. Ajá, pero tú quedas igual, porque ¿qué es apostar de la fe? Entonces, la idea es poder responder cuál es el tiempo de apostasía. Y luego de ese tiempo de apostasía, Satanás desatado para engañar. ¿A quién? A las naciones, por un poco de tiempo. Solo por un poco de tiempo. Entonces, hablemos antes de ir a esos 2 últimos pasos del gráfico, tiempo de apostasía y Satanás desatado. Hablemos de los 1000 años para poder entender Apocalipsis 20, ¿sí? Cuando hablamos de los 1000 años, en este mismo texto de Apocalipsis 20, donde por primera vez se menciona el milenio, y es en relación a este atamiento y desatamiento de Satanás. Entonces, se menciona el milenio para atar a Satanás. Y de nuevo, en el 7, versículo 7 y el 8, menciona otra vez el milenio para desatar a Satanás. Entonces, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso un sello sobre él. Eso lo acabamos de leer. Para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos o fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Luego Juan, que es quien escribe el libro de Revelación o Apocalipsis, se le es desviada la mirada de esta escena sobre Satanás. Y entonces de nuevo se abre el telón y aparece otra escena completamente distinta. Pero durante el mismo lapso de esos 1000 años y un reinado, dice, literal o textual, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia, a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ok. Este es un punto bastante rudo acá, porque aquí es donde se complica la interpretación. Algunos, como lo hemos mencionado, con una interpretación literalista. Otros entendemos que el Apocalipsis es un libro difícil de interpretar y comprendemos que hay muchos símbolos. Y también vemos que es necesario interpretarlo a través de esa manera. Entonces, no podemos tomar la Biblia en un aspecto literario, o sea, literal, quise decir, cuando habla de esto, por ejemplo, de los 1000 años. Ejemplo, si nosotros tomamos los 1000 años literales, entonces dejamos a un lado lo que el apóstol Pedro dice en su carta, que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años son como un día. No interpretaríamos bien o correctamente lo que dice el apóstol Pedro. Dicho esto, la primera pregunta, esos tronos que comenzó a ver Juan, ¿dónde los vio? ¿En el cielo o en la tierra? Si quiere lo volvemos a leer. ¿Dónde vio Juan esos tronos? Una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Dónde los vio? Estamos en Apocalipsis 20. Así que si quiere búsquelo por allí y me avisa dónde Juan vio esos tronos. ¿Qué cree usted? No les escuché, disculpe. Pastor, no sé, estoy leyendo y, o sea, por lo que leo, pareciera que fuese en la tierra, no sé, porque dice, vio un ángel que descendía del cielo. Ok. ¿Y qué más dice? Descendía del cielo para... Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua. Okay. Lo arrojó al abismo y lo puso sobre... Después de esto debe ser desatado. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde los vio? ¿En el cielo o en la tierra? María dice que está allí 50-50. Yo creo que los vio en el cielo. Los vio en el cielo, dice Ariana. ¿Ok? En el cielo. En el cielo. En el cielo. Gracias. En el cielo. Ok. Recuerden lo que dice allí. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Primera parte de ese texto. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y aquí se complica más la interpretación. Yo aquí he escuchado a personas que interpretan esto y dicen, bueno, esa es una oportunidad que hay en la gran tribulación de si la persona no niega a Cristo, es decapitada o ahorcada y puede recibir una salvación como una segunda oportunidad. Mire, ¿de dónde sacaron esto? No sé. Pero hay personas que interpretan eso de esa manera. Entonces, la segunda pregunta... Perdón, permiso. Adelante, disculpa. Eso, lo que pasa es que yo pensaba eso. ¿Usted pensaba eso? Sí, pues, o sea, en algún momento lo pensé, pues, porque lo llegué a escuchar o lo vi también en una película y así. No se preocupe que yo fui peor, yo lo enseñé. Entonces, pero eso es lo bonito de interpretar la escritura de manera correcta. Y cuando uno interprete, dice, hey, pero ya va, aquí no dice eso. Y es eso que a veces nosotros oímos y reproducimos algo que de repente estamos oyendo. Por eso es que dicen que el peor error es el error del profesor, porque algunas veces podemos estar reproduciendo errores de interpretación. Y la segunda pregunta para realizarle Apocalipsis 20 es, ¿las almas que vio Juan eran las de quiénes? ¿Quiénes eran esas almas? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús.
y por la palabra de Dios. ¿Quiénes eran esas almas? Los discípulos. Los discípulos. Ok, muy bien, David. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron marca en su frente ni en sus manos. Y de aquí sacan otra interpretación más difícil y dicen que, mire, yo he escuchado tanto con respecto a esto. Un hombre portugués, sí. Le voy a mencionar el nombre, no acostumbro a mencionarlos. Darío Salas, según el científico que perteneció a la NASA, y tuvo tantas interpretaciones con respecto a la escatología. Yo en algún momento escuché parte de sus estudios, un hombre que sabe mucha letra, mucha Biblia, sin embargo, lo escuché hablar con fechas, con pelos y señales, como decimos nosotros, de cosas que iban a pasar. El chip creado por Bill Gates, miren esto, el chip creado por Bill Gates que iba a estar en la mano derecha y que iba, o si no, iba a ser injertado. Sí, eso la ciencia lo sigue investigando, la ciencia sigue investigando poder colocar algo en nuestro cuerpo por bioseguridad, o sea, y estamos viendo que son, ya lo vamos a entender de esta manera, pero eso no quiere decir que quizás eso sea la interpretación de Apocalipsis 20. No sé si lo mencionó el pastor César, yo no estuve completo en su clase, pero una de las señales del fin es la decadencia moral de la sociedad. Y esa es una de las señales del fin, más que la señal de la bestia. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de esta pregunta, lo que vio Juan, a eso que dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron el sello o la marca en sus frentes ni en sus manos. Quiere decir que sí, Juan vio o estaba viendo las almas de los primeros mártires cristianos, quizás de Esteban, de los discípulos, que se negaron a adorar al César y a su imagen y sufrieron el martirio. Recuerden que si hablamos un poquito de historia, después, muy poco después, Nerón toma Jerusalén y se cumple la profecía de Jesús. Cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y los discípulos la entendieron como si estuviese hablando de su cuerpo, aunque sí está hablando de parte de su cuerpo, también en una profecía en cuanto a ese templo. Porque los discípulos quedaron hermoseados de ver cómo era el templo. El Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y se cumplió. No hay piedra sobre piedra de ese templo. Algunos de ustedes no sé si han leído que están intentando reconstruir el templo, y la mezquita de Omar en Jerusalén es también una acción donde siguen los israelitas creyendo y esperando a un Mesías. Y es esto, o sea, Juan sí vio esos decapitados, pero no es los decapitados que están pasando por una gran tribulación y que por causa de no negar a Jesús fueron salvos. No dice eso el texto en ninguna parte. Aquí lo que está viendo Juan es a sus hermanos, a sus hermanos en la familia de la fe, que él sabe que fueron decapitados, y no fueron solamente los discípulos, fueron muchos más que no aceptaron a la imagen del César ni adorarle, porque recuerda que hubo estos movimientos, los César. Si hablamos de historia, les recomiendo un libro que no le he mencionado nunca acá, en este lapso, en este ciclo, se llama Babilonia, Misterio Religioso, se llama. Tiene mucha que tomar. Yo siempre recomiendo tomar lo bueno y desechar lo malo, como lo recomienda la Biblia, pero es un libro que habla mucho de historia, de por qué los Césares o el César cambió sus vestiduras reales por vestiduras papales, o sea, y parte de eso lo menciona. Y es esto, el César comenzó a perseguir a la iglesia y hubo muchos mártires. Y eso fue lo que vio Juan. Esa es la respuesta a esa segunda pregunta. ¿Quiénes vio? A mártires. Personas que por el testimonio de Jesús y de la palabra de Dios no aceptaron ninguna marca, mejor dicho, no aceptaron la marca del César, y por eso fueron mártires. Tercera pregunta que se le hace a Apocalipsis 20. ¿El apóstol vio un reinado milenial de Cristo, o lo que vio fue a los fieles que ahora estaban con el Cristo ascendido y glorificado, reinando con él por 1000 años?
¿Qué vio el apóstol? Vio a los sacerdotes que reinaron con él durante 1000 años. Que reinaron con Cristo, ¿sí? Correcto. Por 1000 años. Que reinarán, bueno, no reinaron, que reinarán. O sea, está hablando de futuro. Que reinarán. ¿Ustedes están de acuerdo con que el reinado de Cristo es eterno? Correcto. ¿Cierto? Sí. Ya nosotros estamos claros que el reinado de Cristo es eterno. O sea, si la misma escritura lo menciona, cuando el apóstol Juan, que el Evangelio según San Juan, él escribe en el capítulo 1, y a mí me encanta este capítulo 1 porque dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todo lo que existe, o sea, pasó por la mano o pasó por la ordenanza y por la divinidad de Jesús. Y aquí lo vemos. Entonces conocemos y entendemos el reino de Cristo es eterno. Y no podemos abrir un paréntesis dentro de esta historia bíblica o dentro de la interpretación bíblica y decir, no, es que aquí hay un paréntesis y Cristo va a reinar por 1000 años. Por 1000 años, no. No es un reinado oculto, no es un reinado, no van a ser venidas ocultas, mejor dicho, no es un grupo selecto, un grupo VIP donde vamos a estar en un lugar y luego va a aparecer y va a ser secreto y va a haber este nivel de secreto como si fuera una sorpresa para revelarse. No es así realmente. Entonces, dice allí, sigue hablando Juan y dice, y vi las almas de los decapitados y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, ¿quiénes reinaron? Las almas de los decapitados, con Cristo. O sea, quiere decir que Cristo es un rey, su reinado es eterno. No es que Cristo quiera reinar 1000 años, sino que los fieles que él ha apartado y que ahora están reinando con Cristo. En otras palabras, no hay tal cosa como un reinado milenial de Cristo. No lo hay. De hecho, el número 1000, como los demás números en Apocalipsis, son simbólicos. Ejemplo, en Apocalipsis van a encontrar muchos el número 7. ¿Qué significa el número 7 en Apocalipsis? ¿Lo han leído? ¿Lo han intentado interpretar? No. Pero lo han leído. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Que aparece bastante el número 7. Ok, disculpa, dime. No, cuando lean Apocalipsis, en algún momento lo leen, va a aparecer bastante el número 7. Dice, y 7 candelabros y los 7 espíritus. 7 ángeles, 7 plagas postreras. Ajá, bastante el número 7. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Este número es simbólico y el número 7 representa lo perfecto o completo. Entonces es un número simbólico que nosotros no podemos interpretar como 7. Entonces el número 7 es sagrado y yo el número 7 porque es perfecto, porque lo dice Apocalipsis. No lo vamos a idealizar, ¿verdad? Lo que entendemos acá es que Apocalipsis se interpreta de una manera no literalista, sino se interpreta de una manera, muchos aspectos son simbólicos. Así como el 1000. El 1000 representa un tiempo indefinido. 1000 años son como un día y un día son como 1000 años para Dios. Esto lo dice el apóstol Pedro. Y al considerar que el atamiento y desatamiento de Satanás es el mismo periodo del reinado de los santos con Cristo en el cielo, nos permite ver que el número 1000 corresponde con el mismo periodo de predicación en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que es el periodo que estamos viviendo, no un reinado de Cristo en la tierra. No es literal eso, no es literalmente lo que quiere decir el texto. No son 1000 años acá en la tierra reinando y Satanás atado y después va a volver por tercera vez. No es así. Hasta ahora, ¿se entiende lo que hemos interpretado de Apocalipsis 20? María me dice que no. Bueno, María, tienes que leer el material, volver a releerlo y volver a ver esta clase. Volver a esta clase porque creo que te va a ayudar a interpretarla. Si vuelves a verla. Lo que queremos hablar acá y es darle la interpretación exegética de los textos claves que hemos visto anteriormente. Quinta pregunta. ¿Es la primera resurrección
según el esquema premilenialista, el rapto de la iglesia. Wow, esta está más ruda. Esta está más ruda. Estamos un poquito más abajo. Eso. Quinta pregunta. ¿Es la primera resurrección según el esquema premilenista, el rapto de la iglesia? Ok, esta se la voy a responder porque algunos no comprenden lo que es esta parte. Pero bueno, lo que dice es: bienaventurado y santo quien tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. Entonces, o es la conversión del alma, lo que quiere decir, por eso continúa diciendo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Busquemos por favor Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y Apocalipsis 1, 6 al 7. Primera de Pedro 2, 9 y Apocalipsis 1, 6 al 7. Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, gracias. Real sacerdocio, pueblo adquirido, pueblo escogido, nación santa. Eso es lo que tenemos como promesa. Apocalipsis 1, 6 al 7, por favor. La tengo, Apocalipsis 1, del 6 al 7, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, hablemos de esto. ¿Qué significa la primera resurrección? La primera, según los textos que estamos leyendo, vemos y dice, volvemos a hablar del milenio, y dice, ahora de nuevo reinaron con él, o sea, reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, veamos esto, cómo continúa relacionado la obra de Satanás en la tierra con el reinado de los santos con Cristo en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones. Entonces, y estas naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y dice allí el Apocalipsis, Gog y Magog. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto del reinado milenial? Bueno, desde nuestra perspectiva, no se espera un reinado terrenal ni político en Jerusalén, sino que el reinado ya está presente. Para poder explicar un poco más claro, el reinado ya está presente en forma espiritual. Cristo reina ahora sobre su pueblo desde el cielo, y los creyentes participan de este reinado en la medida que viven bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? ¿Quiénes son estos decapitados que vio Juan? Para responderlo también, fueron los mártires que murieron por causa de la fe en Cristo durante toda esta época, pero que ya reinan con él desde el cielo durante el milenio, o sea, la era presente. Recuerden que el milenio es un simbólico de la era que estamos viviendo. Entonces, la primera de resurrección se entiende como la vida del creyente después de la muerte. ¿Sí? Ahora sí, ahí la entienden. La primera resurrección se entiende como la vida del creyente después de la muerte, cuando pasa a reinar con Cristo en gloria, esperando la resurrección final del cuerpo. Esto significa que los mártires no están derrotados, sino en victoria con Cristo. Y esto es lo que significa la primera resurrección. Espero esto nos ayude un poco. Ahora, hablando de eventos del fin, cuando hablamos del evento del fin, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Eso lo leímos iniciando. Nadie les engañe en manera alguna, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué entienden ustedes por apostasía? ¿A qué se refiere? Es cuando alguien rechaza
la escritura públicamente cuando se aleja de las creencias. Ok, cuando alguien rechaza. Ok, gracias. ¿Alguien más? Alejarse, apartarse. Alejarse, apartarse. Ok. ¿Alguien más quiere aportar acá? Creo que la definición nos puede ayudar. Bueno, buscando en internet dice renuncia o abandono público de la fe o las creencias que una persona profesaba anteriormente, especialmente en un texto religioso. Ok, entonces allí vemos que dice, nadie les engañe en manera alguna porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, ¿cuál es ese tiempo de apostasía? Vemos que entonces vimos la gráfica más adelantito, la que teníamos más atrás, y vemos que algo está deteniendo, ¿sí? Ese aspecto de que venga la apostasía. ¿Qué lo está deteniendo? Los dos testigos. Entonces, cuando los dos testigos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y aquí la pregunta es, ¿pero cómo puede vencer la palabra y el Espíritu Santo? Si esos son los dos testigos. Eso está en Apocalipsis 11:7 para que lo puedan leer con más detenimiento. Entonces, si los dos testigos representan la palabra y al Espíritu Santo, ¿cómo es que pueden ser vencidos? ¿Cómo es que pueden ser muertos? Bueno, precisamente por la llegada de la apostasía. Muchas iglesias que en el pasado predicaron la verdad, ahora han tergiversado el mensaje y lamentablemente están predicando de otra cosa. Y allí comienzan a renunciar de su fe, a renunciar de lo que verdaderamente la palabra nos habla. Gálatas 3 inicia, dice, ¿cómo empezaron por el espíritu y terminaron por la carne? Eso quiere decir esto. Eso quiere decir Pablo a la iglesia de Galacia en ese momento. Y es la apostasía, es negar su fe, es negar lo que creyeron en algún momento. Negar la gracia o la verdad de la gracia del evangelio. Y poco a poco se van desviando y adoptando doctrinas anti-evangelio. Fueron haciendo apostasía o apóstatas. Y como el espíritu y la palabra nunca pueden ser separados, porque el espíritu y la palabra nunca podrán ser separados, cuando se predica y se enseña una doctrina extraña, también comienza a manifestarse un espíritu extraño. Y esto es lo que vemos. Hoy vemos un sincretismo religioso demasiado palpable, si pudiese usar esta palabra, en muchos lugares, donde lamentablemente se ha permitido culturas, no solamente culturas, sectas y diferentes prácticas dentro de las comunidades de fe, apartándose del evangelio o de la gracia verdadera del evangelio. Y esto es apostasía. Esto es apostasía. Cuando una iglesia cae en esto, que cambia la palabra y el Espíritu Santo, lamentablemente niega la eficacia de los dos testigos y se levanta un movimiento apóstata. No estamos aquí llamados para señalar a ninguna comunidad de fe. No quiero que esa sea la intención de hoy y que salgamos de aquí analizando, como que es apóstata. No es la idea, pero sí entender que estamos viviendo tiempo en donde la palabra del Señor nos recomienda que no nos dejemos cambiar o influenciar en nuestra manera de pensar. Si tenemos una interpretación correcta de la Biblia, si tenemos en nuestra comunidad de fe, en nuestra iglesia, una predicación con respecto a la palabra y el Espíritu Santo que nos acompaña, esos son los dos testigos. Y no podemos renunciar a eso. Adelante, María. O sea, es decir que cada vez que como que una congregación o una persona que creyó en el Señor apostata de la fe, o sea, yéndose a otras doctrinas, practicando otras cosas. O sea, ahí se cumple lo que dice lo de Apocalipsis, que mueren el espíritu y la palabra. O sea, Sí. no sé, creo que lo entiendo de esa manera. Sí, allí se va a cumplir, allí se cumple cuando mueren, porque no puede estar la palabra y el Espíritu Santo separados. O
sea, no podemos apartar a uno del otro. Eso, por ejemplo, cuando un espiritista trae una Biblia a un encuentro o a una sesión, no sé cómo le llamarán, y usa la Biblia para intentar decir yo soy un ser de luz y quiero interpretarte, es imposible que esté el Espíritu Santo ahí. Podrá estar usando la palabra, pero no va a estar el Espíritu Santo, porque ellos están de la mano. Y eso es apostar de la fe. Eso sería una apostasía. Un ejemplo un poco más claro. Entonces, es importante, es necesario, por eso que nosotros mantengamos esa buena línea en todo esto, entre la palabra y el Espíritu Santo. La iglesia debe mantener, y seguimos, miren, nuestro credo como iglesia es que nosotros creemos en la obra del Espíritu Santo y tenemos como baluarte que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Y por eso lo vemos así. Lo vimos que nuestro fundamento está basado en el fundamento apostólico. No apostólico romano, no. El fundamento apostólico, lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Esta práctica es producto de lo que tenemos en la palabra de Dios, pero no es una práctica por invención humana. Porque si viene por una práctica de invención humana o de alguna visión, de una interpretación privada de la Biblia, esto suena muy técnico, lo voy a decir más criollo. No sé, un día yo amanecí diciendo, tuve un sueño y se me reveló que lo que quiere decir Mateo no es eso, sino que andemos como nosotros queramos y bueno, yo soy salvo, siempre salvo. ¿Sabían ustedes que hay iglesias o comunidades de fe que creen en eso? Hagan lo que hagas, tú vas a ser salvo. Échate a perder, sé infiel, haz lo que quieras, porque mientras que tú tengas la promesa de salvación, tú vas a ser salvo, siempre salvo por la gracia de Cristo. Y creen eso. Y eso no es lo que nos ha llamado la palabra de Dios. ¿Vieron? Eso es apostar o levantar un movimiento de apostasía. Sería negar la palabra, la práctica y la fe de la palabra, y eso automáticamente aparta al Espíritu Santo. Entonces matan, luchan contra la palabra y matan la palabra y al Espíritu Santo, a los dos testigos. El resto de Apocalipsis 11 es un texto oscuro, es bastante difícil de interpretar porque pertenece a un cumplimiento futuro, explicado por medio de figuras que no podemos entender hasta que llegue su cumplimiento. Por eso sería bastante difícil en este momento exponer sobre Apocalipsis 11. Pero Dios quiso darnos dos señales claras de esos dos testigos para identificarlos como Moisés y Elías, porque sí, algunas personas lo identifican de esa manera, y a través de ellos, Moisés como la palabra y el Espíritu como Elías. Recordemos que lo que es claramente revelado es para nosotros, pero lo que aún son cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, y por eso nosotros allí callamos. Ahora, volviendo al apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, él dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual es antagónico a Dios, o sea, es totalmente contrario y al culto al Señor, o sea, al servicio a Dios, y que sentándose en el templo de Dios como Dios se hace pasar por Dios. Esto lo dice 2 Tesalonicenses. Mientras la verdad prevalece, esta mantiene el anticristo a raya, o el espíritu del anticristo a raya. Él necesita un ambiente de apostasía para poder manifestarse. Y Daniel dice en el capítulo 9, versículo 27, y con lo abominable viene el desolador. Y el Señor Jesucristo relaciona lo abominable con el espíritu de engaño y las falsas profecías. Entonces, eso se está moviendo en poco, pero se está moviendo. Falsas profecías, espíritu de engaño. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene para avanzar? Ahora ustedes saben lo que lo detiene, le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y continúa él hablando y les dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Una palabra que no está mencionada, pero que es una palabra que aparece en la Biblia y que es cuando hablamos de iniquidad, hablamos de que en términos bíblicos la palabra iniquidad se refiere a rebeldía en contra de Dios. Esto quiere decir desorden moral, rechazo y aún un rechazo por su palabra. Esto quiere decir, en el contexto de 2 de Tesalonicenses 2, la misteriosa iniquidad es la corrupción espiritual y la oposición al reino de Cristo, que ya está activa, aunque contenida hasta el momento, y esto lo determina el Señor, ¿sí? El apóstol dice acá que hay algo
y alguien que lo detienen. ¿A quién vamos a preguntarle quién es y qué es lo que lo detiene? Bueno, muchos se han aventurado a interpretar recurriendo a sus imaginaciones, diciendo que es el gobierno humano o las leyes o la iglesia visible, la cual tiene que ser primero arrebatada. Pero si le preguntamos al texto de la palabra, lo que estamos leyendo, él nos responde que si el hombre de pecado no puede manifestarse mientras no haya un ambiente de apostasía, entonces es evidente que quien lo detiene es lo mismo que detiene la apostasía. Entonces, la pregunta aquí a desarrollar es, ¿hay o qué y quién detienen la apostasía? Evidentemente, lo que los dos testigos hacen. Es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios bien predicada y enseñada lo que los detiene. Y esto es en contra de Satanás, que nunca ha podido encontrar la verdad. Aún desde el libro de Génesis vemos que siempre ha atacado la verdad. A Jesús lo tentó y le dijo, bueno, si tú eres el Hijo, haz esto. Si verdaderamente tú eres, inclínate. Si verdaderamente tú eres, lánzate. Y Jesús le dijo y le respondió con una palabra. Nunca ha podido vencer la verdad. Entonces, la verdad es eso que detiene a la iniquidad y al hombre de pecado, que hasta ahora lo sigue deteniendo. Desde el Edén, el enemigo se ha esforzado por esto. Así que cuando la apostasía llega a su culmen, llegue ahí a estar en muchos lugares y el hombre de pecado termine de cumplir lo que le corresponde hacer, entonces vendrá el fin. Y esto ya estamos hablando de los tiempos finales. Cuando la apostasía llegue en su máximo nivel y el hombre de pecado termine de cumplir lo que le corresponde hacer. Entonces vendrá el fin, según lo de Cristo en Mateo 24 y 25, Primera de Tesalonicenses 4:13. Entonces, ¿cuál es el orden para ir concluyendo? Se abre el cielo. El orden del tiempo de la escatología para nosotros, o lo que queremos darles a entender con respecto al tiempo final. Se abre el cielo, aparece el Hijo del Hombre en su gloria con sus ángeles y con las almas de todos los redimidos. ¿Sí? O sea, es un evento apoteósico, es un evento, es el evento, no es íntimo, no es oculto, no es, yo escuché también interpretaciones que decían, es una trompeta que va a sonar y los que están en santidad la van a oír, otros no, van a haber cristianos que no. Entonces, no es eso, no es eso. Es un momento de gloria, la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá, dice, ¿sabes? Que vendrá con sus ángeles y con las almas de todos los redimidos. Esto sí, el segundo paso sería, suena la trompeta y los cuerpos de lo que corresponden a todas las almas que vienen con Cristo salen de sus sepulcros, o donde ellos hubieran quedado. Entonces salen y lo reciben, como lo dice allí Tesalonicenses, en el aire. ¿Sí? Los creyentes que en ese momento estén vivos, no sabemos si es en este siglo, en este año, en esta época, pero los creyentes que estén vivos no resucitarán porque no habrán muerto, sino que serán arrebatados, ¿lo ven? Al tiempo del levantamiento de los cuerpos de los muertos, y todos estos cuerpos serán transformados conforme al cuerpo de Cristo, a un cuerpo glorificado. Entonces allí ya vemos esto que habla de arrebatamiento, zarpazo, es una interpretación. Paso siguiente, sigue descendiendo con Cristo hasta que él pose la planta de su pie sobre el monte de los olivos. La copa de ira es derramada sobre la tierra, mientras la iglesia ya está con Cristo en el aire. Resucitan los cuerpos de los demás muertos, a los que Juan vio, grandes y pequeños, ante el gran trono blanco, para ser juzgados según sus obras, a la luz de la ley de Dios. Y por último, se manifiesta por primera vez el infierno para Satanás y sus seguidores, y el cielo también se manifiesta, y la tierra nueva para los que fueron hechos nueva creación en Cristo. Todo esto tendrá un lugar en un solo día. Esto quiero que lo veamos y lo entendamos. En un solo día. El día del Señor, cuando, como dice el apóstol Pablo, recibiremos al Señor en el aire para estar siempre con Él. Y con esto culminamos escatología en la lección 27. Sé que son bastantes cosas las que hemos mencionado. Sé que hemos hablado bastante, hemos dado bastante información. Sin embargo, espero que haya claridad
con respecto a los eventos finales. No interpretamos a la luz de la imaginación ni de del literalismo o literalista, quise decir, ¿no? Porque realmente es complicado interpretar la escritura como lo hemos visto hasta ahora, que algunos lo hacen de forma literal. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les pareció escatología hasta ahora? Tony, si quieres, deja de compartir, por favor. Me pareció bastante lo que se pudo sacar de ¿cuántos capítulos usamos? ¿El 20 y el 11? ¿2 nada más? Sí. Y ahí sacamos cualquier cantidad de información. Sí. Imagina si nos pusiéramos a interpretar todo Apocalipsis nada más. Sí, es todo un desafío y entenderíamos mucho más. Hay personas que se han adentrado muchísimo al aspecto escatológico, pero es bueno estudiar y por eso escatología en esta lección, en perspectiva, porque van a haber muchas personas que de repente tienen definiciones diferentes, pensamientos y criterios diferentes y aún enfoques diferentes. ¿Qué quiero decirles con esto, muchachos? No sé si ustedes crean en el premilenismo, en el amilenismo, en el postmilenismo, no lo sé. Lo que sí debemos estar claro es en la interpretación correcta de la escritura. Además de eso, lo que debemos estar claro también es que Cristo vendrá por su iglesia. La pregunta importante es, ¿somos parte de esa iglesia de Cristo? Y tranquilo, no debemos de responderla, pero esto es la fe que nosotros tenemos a través del evangelio y la consecuencia o la bendición, más que consecuencia, es que somos justificados. En nosotros ya esa culpa o ya esa deuda de justicia de Dios y de la justicia de la ley fue cubierta por Jesús. Y es necesario que nosotros, que entendamos que tenemos a la palabra y el Espíritu Santo, dos testigos que siguen estando en este reino simbólico o más que reino, en este reino simbólico de la iglesia. ¿Y quiénes somos los encargados de reproducir esto? Nosotros. Somos los encargados de hablar de su palabra y de que el Espíritu Santo esté en nosotros y de cuidarnos a nosotros mismos, de no ser movidos de nuestro pensamiento, de lo que hemos creído fielmente. No seamos movidos y empezamos por el Espíritu y vayamos a terminar por la carne. Ojo, ahí está la verdadera precaución. El danger o el red flag sale bien alto allí y lo que nosotros necesitamos es comprender que no podemos nunca negar lo que hemos creído en Jesús. Creer que Él es el autor y consumador de la fe, creer que Él es quien se entregó por nosotros y que a través de Él vino el cumplimiento de esa semana 70 porque Él confirmó el pacto con su pueblo. Ahora somos nación santa, pueblo adquirido, y Él lo dice, yo soy la vid y mi padre el labrador, y entonces Él nos añade a esa vid verdadera, nos lleva a la fuente que es Dios. Y por eso es necesario que nosotros mantengamos nuestra fe y no renunciemos a través de ni la iniquidad ni estos aspectos que menciona Apocalipsis, que son bien complicados, pero que nosotros podemos comprender que es necesario tener una fe íntegra, sana y activa, creciente en Jesús, en su obra. Por eso está la palabra de Dios. No sé cuánto estás ocupando para leer la palabra de Dios, no lo sé, pero la reflexión es, si hay preguntas, hay que hacérselas a la Biblia. Si hay dudas, hay que hacérselas a la Biblia. Y si la Biblia no las responde, bueno, son misterios de Dios que nosotros no interpretaremos en este momento y que esperamos su cumplimiento. Pero les aseguro que lo importante y medular de nuestro paso por este plano terrenal está en la Escritura, está en la palabra de Dios. Todas las respuestas están allí. De cómo andar, de cómo vivir, de cómo actuar, de cómo están allí. Solamente que a veces, nuestra humanidad obviamente sobrepasa algunas veces lo que la Escritura dice.
Pero nosotros cuando llevamos nuestra humanidad a Cristo y entendemos lo que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces comenzamos a vivir todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen parecer, todo lo de buen nombre, porque eso es lo que el Señor quiere hasta que nosotros alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo cuando leí por primera vez este texto, dije, jamás voy a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿ustedes entienden esto? La medida de la estatura de la plenitud. O sea, son varias medidas en un solo texto. Medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, dice el apóstol Pablo. ¿Podemos alcanzar eso nosotros por nuestra propia fuerza? No. ¿En nuestra humanidad? No. Pero a través de Cristo sí. Porque Él nos justificó, nos redimió y estamos en ese proceso progresivo para glorificarnos junto con Él. Así que terminamos escatología. Son temas necesarios para el cristiano, temas que es bueno que nosotros hablemos, veamos, conversemos y que les animo a que este tema, más que crear alguna controversia, herir alguna sensibilidad o tocar temas que crean o que puedan crear conflictos, es realmente comprender lo que puede pasar y analizarlo en nuestro contexto, quise decir, en nuestro tiempo, porque ya estamos viendo que hay lugares donde está más difícil que se hable del Evangelio, porque lo dice Hechos 1:8, y me seréis testigo hasta los confines de la tierra. Y hay lugares en donde, no sé, hay naciones, países, donde un joven o un preadolescente de 12, 13 años no sabe lo que es la palabra Biblia. Holanda, un ejemplo de esto. Y es allí donde nosotros analizamos y decimos, hey, ¿cómo está el mundo? Y hacia dónde está la inclinación. Y le decía hace rato, la inclinación una de las señales de los tiempos del fin en la actualidad es el declive de la moralidad a nivel social. Y eso lo estamos viendo cada día, donde lo común lo normalizan y lo hacen ley. Y eso, pues, eso es ir contra el diseño del Señor, de lo que tenemos escrito en la palabra de Dios. Así que dicho esto, muchachos, gracias por este tiempo. Oro para que ustedes sigan siendo lumbreras, oro para que ustedes sigan siendo luz y portavoz de ese evangelio del Señor. Recuerden, lo he mencionado en algunos momentos anteriores, somos la Biblia que otro está leyendo a través de mis acciones, a través de mi vida, a través de cómo vivo mi vida. Otro va a decir, pero él tiene algo diferente, ella tiene algo diferente. ¿Qué es lo que tiene? A Cristo. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, actuamos, pensamos y vivimos de una manera diferente. Así que sigamos siendo esa luz que no se esconde, que no se mete en un closet debajo de la cama, no, sino que se muestra para seguir impactando a través de el mensaje del Evangelio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que aportar? ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, quiero decirles que gracias, como lo dije anteriormente. Esta es nuestra última conexión de perspectiva básica. Los vamos a extrañar, pero nos gustaría verlos en perspectiva avanzada del Nuevo Testamento. Vamos, anímense. A mí me encantó el Nuevo Testamento. Todos me gustaron mucho, pero yo quería que el Nuevo Testamento durara un ciclo más, porque dura 3 ciclos. Así que ánimo, van a tener un espacio de tiempo para poder descansar y empezar el Nuevo Testamento en el próximo ciclo del Riel de Capacitación. Y espero verles por allí. Ánimo, anímense a continuar. Es muy bonito cuando uno tiene más claridad de la palabra, porque siente uno que conoce un padre o que sirve a Dios y que conoce un padre que bueno, que está allí, que es presente y le estás conociendo a través de las Escrituras. Así que continúen adelante. Ánimo. Los veo en Nuevo Testamento. Ay, gracias a ti, Miguel, por todo el empeño y las ganas de explicarnos cada detalle, cada pregunta. Así que ese tiempo invertido es valioso para nosotros en todo este aprendizaje que hemos tenido durante este ciclo. Gracias, Tony, gracias. En nuestro ánimo, nuestro ánimo es de facilitarlo de manera lo más sencillo posible. De verdad que sí, Miguel.
Excelente, muchas gracias por todo ese aprendizaje. Amén, 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 amén. Por allá nos vemos en La Serena. Claro que sí, claro que sí. Por acá, como les dije, si la celebración es acá, avisen con tiempo y hacemos espacio. Aquí hay un sofá, aquí, bueno, aquí nos recibimos. Yo llevo la malaya, muchachos. Menos mal Linda no me está escuchando porque no, Linda le gusta abrir las puertas de nuestro departamento para recibir a nuestra familia iglesia. Así que eso Linda está por allá diciendo, eso nos recarga, sí, es verdad, siempre nos recarga estar también por acá con familia iglesia. Bueno, muchachos, ¿les parece si oramos? Denme la oportunidad de tener esta oración final. Me gustaría orar por ustedes para, como les comento, sigan siendo lumbreras, van bien, lo están haciendo bien, y que sigamos impactando esa parte de nuestra oración, que sigamos impactando en donde Dios nos ponga, en nuestro trabajo, estudio, en nuestro lugar, en nuestro círculo más cercano, que podamos seguir siendo luz, esa luz del Señor. Amén. No se vayan porque después de la oración tenemos la fotito. Señor, te damos gracias por este buen tiempo. Gracias porque fueron 27 lecciones de perspectiva con diferentes partes del equipo de facilitadores. Bendecimos a cada uno de ellos, a nuestro coordinador, a Julio Cabrera, a Luis Correa, a Alejandro, al pastor Gaumar, Señor. Gracias porque tú nos has puesto aquí para seguir aprendiendo de tu palabra, seguir conectando también a través de tu palabra con los corazones de cada participante. Te pido en el nombre de Jesús que los hagas lumbreras, luz para el lugar donde ellos se encuentran, luz en cada rincón, luz en su círculo más cercano, y que podamos seguir presentando a estos dos testigos que tenemos actual y vigente, que son tu palabra y el Espíritu Santo. Ayúdanos y cuídanos de la apostasía, de la inequidad, del hombre del pecado, Señor. No permitas que la rebeldía entre en nuestro corazón y que jamás neguemos tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. ¿Cómo dirán los chinos amén? No sé, nunca me había preguntado eso, Michael. Mira, ChatGPT, por ahí para que... Tiene como 5 minutos queriendo preguntarlo. Claro, porque Miguel dijo lo de Holanda, que los holandeses que no conocen Dios, si los chinos llegó y se llama Dios, ¿cómo dicen amén los chinos? Muy buena pregunta. A ver, ¿ves? Yo sé que Miguel lo va a investigar. Claro que sí. Lo escribirá por el grupo. Imagínate. Muchachos, a la cuenta de 3 tomamos la fotito. 1, 2 y 3. Genial. Muchas gracias, bendiciones, un abrazo. Nos vemos pronto. El próximo año. Nos vemos en el ensayo del 28. Oren por la Vinotito. Bendecida noche para todos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, chao. Buenas noches, chaito.